Porque 4 cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Vamos a presentarles esta mañana 2 temas de gran trascendencia que han dominado la agenda de funcionarios y políticos y también de medios de comunicación esta semana. En primer lugar, hablamos de la propuesta del gobierno sobre la ley del asocio público-privado que ha cobrado vida en el seno legislativo, pero que entra en contradicción, digamos, con las posiciones que asumen algunos partidos políticos y especialmente el FMLN, al grado de sostener que van a llevar su propio proyecto alterno al presentado por el Ejecutivo. Este partido incluso considera que dicho documento tiene un enfoque privatizador, a diferencia como lo sostienen sus promotores, incluyendo el gobierno y la misma embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, quien llamó esta semana de forma directa al partido oficial para que aprobara cuanto antes esta ley. En segundo punto, vamos a tratar un poco el alza de los homicidios y las estadísticas que han sido de alguna manera modificadas por una cantidad de homicidios en los últimos días, lo cual nuevamente ha provocado incluso cuestionamientos al proceso de la tregua entre pandillas. Incluso el mismo fiscal general ha reiteró sus críticas, siendo más contundente hoy en su desconfianza al pacto, que a su juicio también según él, es falso y le quita, digamos, la dignidad a la sociedad civil. Las privatizaciones, como su nombre lo indica, tiene por objeto desarrollar un privado aquellas decisiones que le tocaba al Estado. Por ejemplo, la energía eléctrica. La energía eléctrica es un servicio público que lo presta un privado, pero no deja de ser servicio público. En este caso, como lo están enfocando, es simplemente que esta ley da las condiciones, el marco regulatorio para darle, entre comillas, seguridad jurídica al inversionista en función de que no creen que en el país cambian las reglas del juego de la noche a la mañana y con esto se pretende dar como esa garantía para que el privado se desarrolle. Si no anteponemos el enfoque ideológico, si no anteponemos ese enfoque ya, dijéramos, de épocas pasadas, este país necesita inversión, este país necesita reglas claras para poder salir adelante. Es prerrogativa del presidente buscar los votos a donde estén, ¿verdad? O sea, eso nadie se lo niega y creo que hace bien en hacerlo. Yo creo que el que no tiene clara la película de lo que es privado y lo que es el Estado es el FMLN. Yo no tengo absolutamente nada en contra de la privatización. De lo que sí tengo mucho en contra, y he sido gran crítico en el pasado, es de las garduñas que se generan alrededor de la privatización. Vemos muchos casos de gobiernos oscuros, en más de un sentido de la palabra, que han abusado de sus cargos públicos y han distorsionado lo que es el concepto de la privatización. El concepto de la privatización no es regalar nada. El concepto de la privatización es optimizar los servicios que se le dan al público. Cuando yo inicié el proceso de privatización bajo la administración de Armando Calderón Sol, lo primero que hice fue crear una comisión de notables, a donde estaba el doctor Alfredo Martínez Moreno, el doctor Alfonso Rochac, el doctor Trabanino, estaba David Escobar Galindo, o sea, gente de calidad, gente irreprochable, que supervisaba paso a paso todo el proceso de privatización, sin mencionar nombres. A una de las personas que yo contraté para manejar uno de los procesos, en privado yo le dije, mira, yo no quiero ver a nadie de tu familia participando en el proceso que tú vas a manejar. De entrada se lo puse claro. El asocio, el último país de América Latina va a ser el socio de un imperio capitalista como los Estados Unidos. El más chiquito, pobre, atrasado, primitivo, con una oligarquía oscura.
es el socio del imperio capitalista. Así funcionan las cosas en el mundo. El socio mayor busca al ínfimo que no tiene dinero, no tiene tecnología, no tiene mercado, no tiene industria, no tiene producción, no tiene exportación, ni tiene agua. Ajá. Entonces la primera pregunta es, ¿y qué clase de sociedad es esa? La economía crece de manera floreciente y la gente no tiene ni aspirinas, no hay ni hilo para cirugías, no hay escuelas, los niños y las niñas en las escuelas recibiendo clase en el suelo. Sí, pero la economía va floreciente para arriba. Este es el problema. Se necesita que la economía crezca o que la sociedad se desarrolle. La sociedad se desarrolle de manera sustentable. Ustedes del FMLN, aquí están pagando costos políticos. ¿Acaso ustedes no respaldaron hace como 10 años la reforma del artículo 120? ¿Y por qué los Estados Unidos tienen tanto interés en esa ley? Tanto interés que lleva a la misma embajadora a urgir la aprobación. Y ojo, Mari Carmen, ojo, los embajadores de cualquier país deben ser prudentes para no ser acusados de intervenir en los asuntos propios del país. Es cierto, mi país es un país pobre, atrasado, primitivo. Y yo sé que en el mundo de hoy la soberanía no vale nada. Analizando la ley, analizando el primer borrador de la ley, analizando el proyecto que se ha presentado a la Asamblea, yo particularmente creo que tiene problemas de técnica legislativa muy serios. Esta ley ofrece todo. Ofrece aeropuertos, ofrece puertos, ofrece carreteras, ofrece hasta servicios municipales, como el Estado es incapaz, por falta de recursos, de invertir en un asocio público-privado, es donde entra, Julio, donde entra la concesión. Dagoberto, donde entra la concesión. ¿Por qué? Porque no teniendo nada que ofrecer, nosotros lo único que podemos hacer es dar concesiones para que otro ponga la plata. Se me hace que hubo presión internacional para que esta ley fuera presentada tal como había sido propuesta por estos organismos multinacionales y por el gobierno de los Estados Unidos. La ley contiene ridiculeces como aquella de que en una licitación para este asocio público-privado, si hay un participante que no gana, se le reconoce el 1% de la inversión que había propuesto en la licitación por parte del Estado. Es decir, usted y yo y todos los salvadoreños le vamos a pagar al perdedor el 1% del monto de la inversión que este había propuesto al perder la licitación. Y además crea un fondo con un 5%. No solo es ridículo, sino que injusto. Injusto para un país pobre, como dice. Pobre, para un país sin trabajo, para un país violento, para un país lleno de tanto problema social. Han hecho un estudio sobre la base de comparación con otros países. No es fácil. Los asocios públicos privados no tienen ningún antecedente en el país. Si en esta ley el privado no asume ningún riesgo o parte de ese riesgo o no forma parte de la inversión, no se concentra en el concepto de asocio público-privado. Yo creo que hay que hacerse 3 preguntas básicas. ¿Por qué la perpetuidad de la concesión? ¿Por qué el monopolio? ¿Y por qué se apartó al Deutsche Bank? A mí me gustaría conocer las recomendaciones del Deutsche Bank. ¿Y por qué de un plumazo lo apartaron? Julio, ¿cuántos millones de razones hubieron para apartar al Deutsche Bank? Si uno deja que estas transnacionales con su equipo de abogados venga a abusar de nosotros,
ahí es donde uno se debe preguntar por qué los abogaditos de CEL perdieron tan fácilmente el arbitraje de Nejapa y en París, ¿verdad? Y cuántos millones de dólares le costó, ¿verdad? No solo al país, sino que en honorarios, ¿En qué entre administración comillas. fue eso? Eso fue de Paco Flores. Está bien, pero que vengan inversionistas con reglas del juego Exacto, claras. ese es el Que punto. no, es decir, que no se vengan a aprovechar Ese en un es el- momento ese- determinado ese es de el la punto, falta de... Ese es el punto. Y que no me vengan antiguos gobernantes oscuros a venir a hablar como santas palomas de que sus gobiernos han sido transparentes. Porque yo en eso le doy la razón, de las pocas cosas que creo que le he dado la razón a Mauricio Funes, es que la falta de crecimiento económico de este país viene desde atrás, desde los gobiernos de Arena, desde ese aparato mercantilista que se montó para ordeñar a este país. Estados Unidos es un imperio que está perdiendo su hegemonía. Por eso decide, incluso a un país como El Salvador, que ya tiene poco que dar, poco que privatizar, decide hacer esto. De una manera velada, abierta. Decide hacer esto, aunque sea esto. Hay otros lugares donde hay más dificultad, aquí no. Uno comprende también a la cúpula empresarial. Y es que la cúpula empresarial tiene problemas en la cabeza. Es un sector en decadencia. Y la decadencia se expresa, entre otras cosas, en tu pensamiento. La crisis empieza en el pensamiento. Lo que está proponiendo esta ley de asocio público-privado que ha sido presentada en la Asamblea es lo que Paco Flores hizo con Enel y la Geo. ¿Qué fue lo que se hizo allá? Lo que se hizo allá fue que el Ejecutivo, a través de los testaferros que tenía en la CEL, vendió la generación geotérmica a los italianos, la vendió por tiempo indefinido, por plazo indefinido, arrogándose funciones legislativas que no tenía. Lo que yo estoy proponiendo es que los antecedentes que ha tenido el país, todas esas dificultades, hay que ponerlas atención para no cometer los mismos errores que se cometieron cuando se firman contratos que no pasan ni siquiera la mínima expresión de carácter jurídico. Mi idea y mi propuesta es que, como aquí se traslada la concesión como el acto definitivo para que un privado y el Estado negocien, pónganle atención, como dice Dagoberto, a las condiciones leoninas que se pactan en ese contrato, que terminan siendo cláusulas de adhesión. Yo quisiera hacer un llamado a la Asamblea Legislativa para que analice muy bien esta ley de asocio público-privado, especialmente en aquello que se refiere a la exclusión que se hace en la ley de que las concesiones pasen por la Asamblea. No queremos que se repita un caso como Enel Geo. No queremos de ninguna manera. Ahí se violaron todos los principios jurídicos, morales y de toda clase. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López, edición especial, el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.